Hoy de nuevo en Time Out nos centraremos en el centro histórico de Trujillo y cómo este un día pasó de ser aspirante a Patrimonio de la Humanidad a terminar en desastre. Acompáñanos hoy en este reportaje. Hace miradas atrás, el origen de la ciudad como tal. En el proceso de la conquista, cuando se asienta la villa, antigua villa de Trujillo, en el año 1534-35 que se constituye, y a partir de ahí se convierte en un centro estratégico neurálgico. En el proceso de conquista, como el asentamiento del virreinato, a partir de ahí se hace el trazado en forma de damero que ha dado forma a la distribución y crecimiento urbano que ha tenido la ciudad a partir del virreinato hasta la república. Entonces, a partir de ahí, durante el virreinato y el periodo republicano, la ciudad ha ido creciendo. Se han asentado distintas familias que son parte del resultado del crecimiento económico, desarrollo político, social, teniendo en cuenta que Trujillo era capital de la antigua Intendencia de Trujillo, y más tarde con la independencia va a tener todo ese rol político, además de ser capital y centro económico productivo del norte, con las haciendas azucareras y también del aparato político. Entonces, hablar del centro histórico de Trujillo es hablar no solamente de los procesos históricos que se han desarrollado, sino también de su infraestructura y cómo las casas virreinales republicanas han tenido también un rol importante, no solamente en el carácter civil, sino también en el carácter religioso. Llámese a partir de las órdenes religiosas que se asentaron en este espacio durante el virreinato y que determinaron el derrotero para continuar con la vida virreinal. Este templo fue construido en el año 1535, pero ha tenido tres momentos muy importantes. De 1535 lo que es su fundación fue construida como una iglesia muy sencilla, una iglesia muy sobria. En 1911 hubo cambios muy importantes, tanto en su estructura también como en su constitución. Pero marcó un suceso muy importante en 1970 a raíz del terremoto, porque fue destruido prácticamente el campanario, y al colapsar esto, destruyó también varias partes del retablo mayor principal. Y considero que la Basílica Catedral sigue manteniendo esta frescura, sigue manteniendo también con su estilo propio, sigue transmitiendo también mucha cultura y aporte también en cuanto a su estructura arquitectónica, en cuanto a lo que significa los lienzos, todo nos lleva a un recorrido histórico-cultural, y de aporte en lo que es en la iglesia es el aporte también a la sociedad. Según Infobae, de las 230 casonas registradas, 30 se encuentran en alto riesgo de colapsar y 7 se encuentran en un estado crítico. Y como podemos observar hoy en día, muchas de sus construcciones coloniales se encuentran en estado crítico, con distintas grietas, techos colapsados y abandono. Y miren, estamos frente a cada una casona donde podemos ver que tienen sostenidas sobre palos, ya que en cualquier momento se pueden venir abajo y sería un gran problema para la sociedad. Esa era una idea de hace más de 30 años, de declarar o de lograr que Trujillo sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Inclusive se llegó a presentar un expediente para lograr ese fin, pero la realidad era bastante compleja. En realidad es una responsabilidad compartida tanto de autoridades como de población. La ineficiencia de las autoridades, como la incultura generalizada de la población, impidieron que eso se dé. Llegó a venir una delegación a evaluar si Trujillo realmente estaba en capacidad para ser Patrimonio de la Humanidad, y lo que pasó fue, digamos, vergonzoso, en el sentido de que la delegación no es una delegación a la que se le podía engañar fácilmente. Eran expertos en patrimonio. Y obviamente se había preparado una parte de la ciudad y se les hizo un tour justo por una parte de la ciudad a los caballeros estos que llegaron en la delegación. Pero ellos no se quedaron contentos con eso, ¿no? Dijeron algo que, por ejemplo, se les había escapado totalmente a quienes organizaban esto, y le dijeron: quiero ver la quinta fachada, quiero subirme a los techos y ver cómo están los techos. Y hicieron que los suban a algunas azoteas, a algunos techos, y vieron pues el desastre que es, porque desde los techos se ve lo que abajo lo puedes haber ocultado. Quisieron caminar a pie
y doblando una esquina casi los atropella un taxi que cruzó el semáforo en rojo y tocando claxon. Entonces se llevaron una muy mala impresión. Y les dijeron, ¿saben qué? Si ustedes presentan su expediente ahorita sí, simplemente lo vamos a rechazar. O sea, vamos a decirles que no. Mejor tómense un tiempo, arreglen bien su expediente, que tampoco estaba completo al 100%, arreglen su ciudad y nos llaman de nuevo y lo presentan. Pongámoslo su expediente en espera. El tema es que el expediente quedó en espera y nunca más lo reactivaron. No sé, volvió a hacer algo fuerte y como te digo, el tema de la incultura ciudadana pues era importantísimo. Entonces era difícil lograr ese aspecto con todos los antecedentes que había. Se ve liso. Eso quiere decir de que es la pared original con su carrajeo. Pero a partir de donde está mi mano ahora, abajo, se nota la rugosidad, lo captas por el contraste, de que aquí hay una estructura diferente al adobe, porque aquí hay vaciado de cemento con piedra. Y por esa razón estamos demostrando de que todo esto está reforzado. No hay peligro de caerse, simplemente que falta mantenimiento y hay abandono de parte de las instituciones que les corresponde ver esto. Y por esa razón es que se ve mal. Cuando yo he llegado restaurado, he gastado mucho dinero, más de 250.000 soles en restaurar este local y el segundo piso que me rogaban para darme cuando yo no quería, pero sin embargo de tanta insistencia lo acepté. Y he gastado mucho dinero, o sea, no le ha costado a la institución ni un sol, me ha costado a mí, y tengo 3 juicios por esto, porque al entrar los políticos lo han codiciado el local y lamentablemente eso ha permitido que nosotros no pasemos bien muchas veces, porque hemos estado con el temor de que nos entre un partido político y nos quieran sacar. Esa es la verdad, y tenemos 3 juicios y lo pueden verificar. Con el PAN hemos desarrollado una propuesta museográfica que consiste en aprovechar el Baluarte Herrera, que se ubica en la intersección de las avenidas Miraflores y España, a fin de utilizar este resto arqueológico como la estructura de un museo. Se llamaría el Museo Municipal Baluarte Herrera y Vidal. Desde el área funcional de patrimonio histórico inmueble, nosotros, emitimos informes técnicos para la conservación y preservación del patrimonio cultural. Todo en el caso de bienes históricos. Digamos que recomendamos, sugerimos la implementación de medidas preventivas. Las medidas preventivas tienen una finalidad de poder preservar de manera temporal un inmueble a fin de que no se siga deteriorando. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Que se actúe de forma inmediata, sin necesidad de realizar trámites o expedientes técnicos, y es por eso que se le llama medidas preventivas, que son temporales. Mientras en ese proceso de proteger de manera preventiva al inmueble monumental, se puede elaborar un expediente técnico de ser necesario para su puesta en valor, restauración, dependiendo el tipo de afectación que pueda tener, ¿no? Y puede ser un deterioro mínimo o menor a uno mucho más grave, ¿no? Sin duda alguna, la falta de mantenimiento y inversión pone en riesgo este maravilloso legado. Cada día que pasa, la situación parece agravarse cada vez más. El valor histórico de Trujillo va 500 años atrás, porque en el año 2034 se van a cumplir 500 años del nacimiento de la ciudad de Trujillo. Entonces, pues necesitamos hacer una labor educativa en el sector empresarial, en los propietarios privados y en todas las instituciones para seguir manteniendo los niveles de unidad patrimonial que debe de tener el centro histórico. Es una tarea muy difícil, porque de por medio está un poco los niveles de inversión que necesita el centro histórico. Lamentablemente el presupuesto nacional no tiene algunas formas de cómo dar de repente subvenciones a los propietarios privados para que mantengan sus casas
con el ambiente monumental que lo deben de mantener. En realidad yo creo que depende mucho de la población. Si no hay quien le enseñe a uno adecuadamente, pues uno debe buscarlo, ¿no? Pero el problema es que necesariamente tenemos que conocer los valores que tenemos, y es ahí donde está el problema, ¿no? A poco nos interesa la riqueza que tenemos en nuestra ciudad, el valor histórico que tiene, y es por ello que no lo queremos, no lo cuidamos, porque solamente se cuida lo que se conoce, se quiere lo que realmente se valora, ¿no? Y nosotros lamentablemente aún no valoramos lo que tenemos. Entonces por ahí debemos empezar, conociendo un poco lo que hay mucha información, está suelta en libros, está en internet, pero debemos empezar por ahí, por conocer para luego poder actuar sobre lo que tenemos. Eso básicamente creo que sería el asunto a nivel de población civil. Y las autoridades por su lado, algo tan simple como cumplir las funciones que se les ha encomendado, porque simplemente no las cumplen, todo se ha quedado en el papel y en la norma, está allí pero no está siendo cumplida. Con esas dos cosas creo que se podría avanzar. Se ha perdido valores como identidad, valores como calidad ciudadana, ¿no? Hay un camino difícil de recorrer y ojalá también, ya que estamos en época electoral, sepamos votar por autoridades que estén vinculadas a la historia de Trujillo, que quieran a nuestra ciudad. Yo me he dado con sorpresa que muchas autoridades no conocen absolutamente nada. Y si tú no conoces de tu pasado, poco lo vas a defender y proteger. Porque como les dije al principio de la reunión, no se ama lo que no se conoce. Y estamos obligados a conocer de historia y de geografía, que en La Libertad son una linda melodía.